Les voy a contar una historia que me pasó hace ya varios años y me cambió un poco la perspectiva respecto a cómo entiendo el estudio. En 2022, yo fui seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del país para representar a Cuba en las Olimpiadas Internacionales de Biología. Entonces nos llevan como a un centro de entrenamiento en donde hay 10 estudiantes de biología, pero también 10 de física, 10 de química, 10 de matemática, etc. Donde todos tenemos diferentes maneras de estudiar, pero que de cierta forma todas son efectivas, porque para llegar ahí tienes que haber hecho algo bien. Entonces hubo alguien que me cambió un poco la mentalidad y de hecho fue una de las razones por las cuales comencé a aprender la ciencia que hay detrás del aprendizaje. Uno de esos 10 estudiantes de biología, a la hora de estudiar, en lo único que se centraba era en leer. No copiaba, no resumía, no hacía diagramas, no hacía cuadros comparativos, no elaboraba flashcards. Lo único que hacía literalmente era estar sentado con su laptop leyendo. Entonces, ¿qué sucedía? Que estudiaba más rápido que todo el mundo. Cuando nosotros íbamos por metabolismo de los glúcidos, ya se había estudiado glúcidos, lípidos, proteínas. Y me puedes decir, bueno, pero a lo mejor su retención del contenido no era tan buena. Te aseguro yo que sí era buena. Sus notas eran entre las mejores de esa concentración. Y dedicaba mucho menos tiempo a estudiar. Entonces, ¿acaso no es eso lo que todos los estudiantes queremos? ¿Mejores resultados en menor tiempo posible? Bueno, eso despertó en mí la siguiente curiosidad. ¿Es acaso mejor estudiar sin procesar la información? ¿Es más optimizado el aprendizaje de esta forma? Bueno, estos dos estudios que les dejo por acá arriba compararon el rendimiento de determinados grupos de estudiantes que tenían comportamientos diferentes a la hora de estudiar, es decir, unos estudiaban de una forma y otros de otra. Y llegaron a la conclusión que el hecho de procesar la información, de hacer resúmenes, diagramas, cuadros, no era tan importante como el adecuado aprendizaje del contenido y la posterior puesta en práctica del mismo. Entonces, lo mejor que podemos hacer como estudiantes a la hora de aprender un tema nuevo es transformar esas típicas sesiones de estudio a las que estamos acostumbrados de leo la información, la proceso, o sea, hago mis resúmenes, mis cuadros y luego reviso esos cuadros y esos resúmenes que yo elaboré, a leer, aprender esa información y luego poner a prueba esa información, ese contenido que hemos aprendido. Dada esta estrategia, surge entonces la pregunta de cómo podemos optimizar al máximo nuestro proceso de aprendizaje, esas sesiones de estudio que vamos a llevar a cabo, para alcanzar excelentes resultados sin la necesidad de elaborar esas fuentes de información en las cuales vamos a perder completamente nuestro tiempo. La respuesta a esta pregunta está en encontrar la mejor aplicación, el mejor programa que nos permita procesar esta información, llevar a cabo todo este proceso de lectura, de aprendizaje, y luego de probar muchas aplicaciones, he encontrado UPDF, que precisamente tengo el privilegio de que esté patrocinando este video. Vamos entonces a un caso real que tengo que estudiar, a enseñarles cómo llevar a cabo toda esta sesión de estudio, de aprendizaje, paso a paso. Entonces, el primer paso consiste en condensar la información. Es decir, si nosotros queremos optimizar al máximo nuestro proceso de aprendizaje, tenemos que tomar toda esa bibliografía por la cual nosotros vamos a aprender ese contenido, todos esos libros, todos esos documentos, imágenes o lo que sea, con los cuales vamos a aprender ese contenido y condensarlo en un mismo documento. Y aquí es donde entra la primera funcionalidad súper importante de UPF que otras herramientas no te permiten. Básicamente lo que vas a hacer es tomar todos esos documentos por los cuales tú necesitas aprender, como ya les digo, y vas a seleccionar los fragmentos de esos libros, de esos grandes libros en donde se encuentra la información que tú necesitas. Yo aquí tengo los 3 principales libros. Luego agregaré otros documentos que les explicaré más adelante cómo hacerlo y tengo identificado en esos libros dónde está el fragmento de información que a mí me interesa extraer, que en este caso es diftericia, síndrome ictérico. Si no estudias medicina, básicamente es cuando los pacientes se ponen amarillos. Entonces lo que vas a hacer es venir aquí a herramientas, extraer y vas a tomar las páginas en donde se encuentra esa información que tú necesitas aprender. En este caso, síndrome ictérico comienza aquí y termina en esta página de acá. Lo que vas a hacer es venir aquí a dividir, personalizar y vas a marcar los puntos en donde tú quieres cortar. Lo que va a hacerte básicamente es crearte un nuevo documento con estas páginas que tú has seleccionado, uno con las páginas iniciales por donde tú has cortado y otro con el resto de páginas. A nosotros evidentemente solo nos interesa el documento central. Básicamente decides, seleccionas la carpeta en la que quieres que se guarde esos 3 documentos y abrimos aquí el documento central, que es el que a nosotros nos interesa, que tiene, como ven aquí, el inicio de síndrome ictérico y hasta el final, que ya comienza aquí con síndrome ascítico, que eso es lo que a mí me interesa estudiar. Entonces venimos acá, lo ponemos acá y cerramos este, que es el libro completo de Jani. Y ahora voy a hacer lo mismo con el Farreras y el Harrison, que son las otras 2 bibliografías complementarias que voy a estar utilizando. Listo, entonces como pueden ver aquí, ya tengo las 3 divisiones, es decir, los 3 libros ya recortados. Pero esto no queda aquí, porque básicamente lo que vamos a hacer ahora es unir, empatar estos 3 libros.
Y esto lo vamos a hacer insertando en este primero, puedes hacer como tú quieras, pero en este primero de propedéutica yo básicamente lo que voy a insertar es desde archivos, seleccionar aquí la opción desde archivos y voy a seleccionar, voy a ir a la carpeta en donde tengo guardados esos libros que me recortó. Básicamente aquí tengo el de Farreras, este es en medio, todas las páginas, desde la última, insertar. Entonces básicamente aquí tengo todas las páginas que voy a utilizar del libro de propedéutica, me insertó aquí las de Farrera, no sé por qué esta la metió aquí, pero ven como tenemos libertad total de los cambios de páginas, no lo voy a desordenar porque me interesa estudiarlo con el orden en que está y ya después yo iré viendo cómo las voy distribuyendo y luego inserto las páginas del Harrison y listo. Entonces, ¿qué tengo acá? En un mismo documento, los 3 libros juntos o las 3 bibliografías por las que me interesa estudiar. Pero a lo mejor tú quieres agregar otra información, por ejemplo, que estén imágenes. Yo, por ejemplo, para buscar cosas actualizadas utilizo bastante esta página que se llama Manual MSD. Si estudias medicina te la recomiendo. Es gratuita y es bastante actualizada. Entonces, por ejemplo, aquí hay imágenes que ya las he descargado que me interesa incorporar en ese material que voy a estudiar porque tienen criterios de clasificación que me interesa incluir, incluso algunas de toxinas que provocan la ictericia. Entonces básicamente lo que vengo lo mismo, herramientas, insertar y inserto desde imagen, selecciono las imágenes que las guardé por aquí, básicamente las causas de ictericia, las inserto en la última página y como pueden ver se me ha insertado aquí la imagen, tengo que insertar otra porque son 2. Entonces, desde aquí en guardar, cierro. Entonces, una vez ya tenemos condensado todo el material que tenemos que estudiar, les repito, todo lo que debemos estudiar está aquí en un único documento. No necesitamos más libros, no necesitamos abrir más nada, solamente concentrarnos en este documento nuevo que hemos creado. Una ventaja muy útil de esta aplicación, con imágenes, etcétera. Pasamos entonces al segundo paso, que sería el proceso de drenar la información, es decir, de aprenderla, de integrarla. Hay un video pasado que les dejo por acá arriba donde les hablé del método luz-oscuridad, que es el que suelo llevar a cabo en este proceso de aprendizaje. Básicamente, lo que consiste, se los explico de manera muy sencilla, es en alternar periodos en donde tú lees la información y periodos donde tú te la explicas a ti mismo. Por ejemplo, aquí yo comienzo con síndrome ictérico, la definición, el concepto, la sindromografía, por ejemplo, y una vez que la termine me explico todo lo que he entendido y todo lo que he leído hasta ese punto y luego continúo leyendo otra sección y así sucesivamente con toda la bibliografía, utilizando diferentes estrategias que pueden ver por acá arriba que yo utilizaré a lo largo de toda esa sesión de estudio y que una vez haya terminado les explicaré con más detalle. Entonces básicamente voy a estudiar, voy a integrar toda esta información y nos vemos en un rato. Vale, ya he terminado de estudiar el contenido y lo que quiero que se lleven de este proceso es, primero, la necesidad de integrar la información y de reorganizarla en base a tus deseos y en base a cómo tú logres entenderla mejor. Y lo segundo es la capacidad que tiene esta aplicación, este lector de PDF, para realizar ese proceso y para personalizar el documento que ya nosotros hemos integrado con esa información condensada en base a nuestras necesidades. Mira, algo súper importante que debemos tener claro como estudiantes y es que los libros, el orden que plantean los libros no tiene por qué ser el orden que nosotros tenemos en nuestra mente o que nosotros debemos llevar a cabo de eso que estamos estudiando. Por ejemplo, hay libros, en este caso que estoy estudiando síndrome ictérico, hay libros que te empiezan a hablar del concepto de ictericia y después empiezan con las clasificaciones. Hay otros que empiezan con el concepto y luego el diagnóstico y luego te ponen la fisiopatología. Hay libros que te ponen el concepto y después empiezan con la fisiopatología y dejan el diagnóstico para el final. Pero lo que quiero que te lleves es, no importa el orden que un libro plantee, importa el orden en que tú seas capaz de entender la información y que para ti tenga sentido. Importa mucho la capacidad que tengamos como estudiantes de integrar la información de las diferentes bibliografías que estamos estudiando. Mira, a mí a veces me pasa que estamos debatiendo con estudiantes de mi universidad o lo que sea sobre algo que estudiamos. Estamos haciéndonos preguntas entre nosotros mismos y les pregunto, dígame, por ejemplo, en este caso, causas infecciosas de ictericia. Y te pueden decir 3 que habían en un libro que decía causas infecciosas de ictericia. Pero no son capaces de decirte la cuarta, la quinta y la sexta, donde la cuarta estaba en la fisiopatología de un libro, la quinta estaba en las clasificaciones del otro, que simplemente te mencionaban como una causa infecciosa. Entonces, esa capacidad de integración de, entonces, dado todo lo que yo leí, las causas infecciosas de ictericia son estas 3 que me dijeron aquí, esta que me dijeron en este otro lugar
y esta quinta que me dijo el libro, en la bibliografía del libro estaba la quinta causa de ictericia. Es súper importante esa capacidad de integración y que nosotros mismos acomodemos y estructuremos esa información de todos los libros en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, aquí, por supuesto, he utilizado las típicas herramientas de subrayar. No es una herramienta efectiva en cuanto al estudio, pero bueno, a mí me funciona para ir organizándome un poco la información a la hora de leer, sobre todo cuando estoy muy rápido, cuando estoy haciendo sesiones de estudio muy rápido. He borrado algunas cosas aquí, como pueden ver, he adjuntado archivos, aquí he adjuntado una imagen que había descargado sobre el manual de MSD sobre las principales causas infecciosas y tóxicas de la ictericia. Por aquí abajo también he adjuntado un documento Word que nos pusieron a nosotros sobre cómo debemos estructurar el contenido y qué cosas no nos deben faltar por aprender, que eso también es importante. He algunas notas por aquí. He subrayado algunas cosas como para estructurarlo. He eliminado páginas, dado que en estas mismas notas he puesto o he añadido elementos que estaban en esas páginas y esas páginas no las necesito. Tengo toda la información que me hace falta y las he borrado. He señalado como algunas herramientas, o sea, porque aquí tienes como mucha capacidad de personalización, ya les había mencionado. Pueden añadir notas por acá arriba, pueden añadir estos símbolos que también les pueden ayudar un poco a ubicarse dentro del propio documento que tienen elaborado. Como les digo, archivos adjuntos, añadir figuras, tal, notas, etc. Y bueno, por supuesto, las herramientas de subrayado. Otra cosa súper importante que añadí por aquí arriba del Leninger, ¿saben estos libros que están fotocopiados o imágenes que tú tengas y que las quieres llevar a texto? Muchas veces he tenido que salir de la aplicación que tengo de PDF para llevar a cabo este proceso de convertir esa imagen o ese libro que tengo en fotocopia a texto y posteriormente copiarlo o hacer lo que yo quiera hacer con ese texto de ese libro. Entonces aquí en herramientas pueden venir a esta que se llama OCR, que son las siglas de reconocimiento óptico de caracteres, y básicamente el programa o la aplicación te reconoce los caracteres, las letras que conforman este documento y de forma tal que las puedas copiar o incluso que las puedas reordenar como tú quieras. Hacer lo que tú quieras con las letras, copiarlas para flashcards también, que es muy beneficioso. Pero en este caso a mí lo que me interesaba era copiar un fragmento de metabolismo de la bilirrubina y pegarlo en esta nota que construí aquí sobre la fisiopatología de la bilirrubina aumentada, es decir, de la ictericia básicamente. Pasemos entonces al siguiente punto, que es la integración con inteligencia artificial, y es posiblemente esa la causa por la cual elija este lector de PDF por encima de cualquier otro. Es la herramienta más potente que podemos desarrollar como estudiantes en este caso. Seleccionamos este icono aquí arriba y él nos va a poner que está subiendo el documento que nosotros estamos estudiando. Una vez se publique ese documento a la base de datos de la inteligencia artificial de este programa, nos va a ofrecer una vista general sobre todo el contenido que se describe en este documento. Esto nos puede ser beneficioso como una especie de resumen, pero no es la principal herramienta. A mí me sucede mucho, o me sucedía, que en mi proceso de aprendizaje yo tenía que intercambiar, pivotar entre diferentes programas de inteligencia artificial para lograr estudiarlo como yo quería estudiarlo. Entonces esto me ahorra muchísimo tiempo. Veamos la primera opción que tenemos y es el hecho de resumir el contenido. Por ejemplo, aquí describe la sindromografía o el cuadro clínico que normalmente presentan los pacientes con síndrome ictérico. Básicamente, si nosotros venimos aquí, seleccionamos todo este texto y le damos acá en resumir, y como pueden ver nos va a definir en puntos clave los diferentes aspectos que están dentro de ese texto que nosotros hemos seleccionado. Esta herramienta de resumen, igual que otras explicaciones que veremos a continuación, es súper importante, sobre todo para agilizar ese proceso de aprendizaje. Muchas veces estamos leyendo algo en un libro, ya sea por cansancio mental, por fatiga, porque en realidad el tema está complejo. No logramos comprender verdaderamente lo que nos está queriendo decir el libro, entonces eso nos agobia, volvemos a leerlo y seguimos sin entender lo que nos dice el libro. Para esto es súper importante esa herramienta de resúmenes. Por ejemplo, aquí en este síndrome de Clear-Nair, nosotros básicamente podemos seleccionar ese texto y pedirle a la inteligencia artificial que nos explique lo que se encuentra en ese texto que nosotros hemos seleccionado. Esto, como les digo, es una herramienta súper importante a la hora de focalizar nuestra atención, es simplemente entender mucho más rápido, agilizar ese proceso de comprensión de lo que está queriendo decir el libro. A veces sucede, por ejemplo, que el libro se pone demasiado creativo a la hora de explicar las cosas, entonces no va al grano, no es concreto, y entonces esta herramienta nos puede ayuda mucho a la hora de entender esto. Como pueden ver, nos lo dividió por puntos clave, básicamente una definición, nos explica de qué es el síndrome de Clear-Nair y nos los divide por puntos clave, muy sintetizado y explicado. Es súper importante esta herramienta a la hora de agilizar ese proceso de aprendizaje. Otra herramienta súper importante es la traducción. Básicamente, en este caso, tengo una de las bibliografías que integré, era muy actualizada, 2025, estaba en inglés. Entonces, si por alguna razón no entendemos algo de lo que está diciendo, podemos tocar esta herramienta y simplemente traducir esa parte que nosotros hemos seleccionado. Esto es súper beneficioso porque hay muchos estudiantes que no son capaces de leer en inglés
y hay bibliografías, por lo general, en carreras, por ejemplo, como medicina, por lo general la bibliografía actualizada, bastante actualizada, está en inglés. Entonces es súper importante para poder incorporar estas bibliografías a nuestro estudio y que no nos veamos limitados simplemente por el hecho de que no somos capaces de comprender lo que dice. Entonces me dices, vale, pero ¿me puede traducir la información? ¿Me la puede explicar? ¿Me puede hacer resúmenes por puntos clave de la información que yo le seleccione? ¿Pero qué más? Bueno, tenemos también el chat con la inteligencia artificial, o no con la inteligencia artificial, sino más bien con nuestro documento. O sea, nosotros le subimos el documento a la inteligencia artificial y este programa nos permite chatear con nuestro documento. Esto nos sirve para dos cosas. Uno, para búsqueda de información, como les voy a poner en los ejemplos, o para que sirva como tutor de nosotros. Básicamente, nosotros podemos pedir causas de ictericia. Esto es una pregunta bastante general, pero bueno, simplemente para que vean cómo funciona. Esto lo podemos hacer así, ya les digo, como tutor, para que nos enseñe sobre la información que hay en el documento. Increíble. Me lo dividió hasta por una tablita y todo. En fin, qué locura. Lo otro que podemos hacer, podemos aquí copiar la información y pegarla donde nosotros queramos. En un resumen que quieras hacer, si después quieres salir de aquí y no te gusta eso de no hacer resúmenes, lo puedes pegar en un resumen. Y otra función para la cual podemos utilizar este chat con el documento es básicamente para la búsqueda, como ya se los he dicho. Yo en este caso tengo un documento de 16 páginas porque me interesa condensar la información, me interesa tenerlo así como bastante estructurado en el mismo documento. Pero tú puedes hacerlo como tú quieras. Entonces, a lo mejor tú tienes un libro completo de 500 páginas y necesitas buscar algo muy puntual, que con la búsqueda, que ya veremos que en esta aplicación es súper buena la búsqueda, pero a lo mejor con la búsqueda te es muy difícil. Entonces, básicamente nosotros podemos pedirle qué es el querníqutero especial. Otra cosa también, por ejemplo, es cuál es el transporte. Estamos poniendo a la inteligencia artificial a trabajar bastante, le estamos preguntando cosas muy específicas. Transportador dañado en la enfermedad de Hilbert. Y como pueden ver aquí, me puso el problema, no está en un transportador especial. Bueno, en fin, las proteínas citoplasmáticas del hepatocito Y y Z son transportadores que permiten la captación de bilirrubina. Pero bueno, él lo toma como la información que tiene del texto, entonces evidentemente no puede saber o deducir que esas proteínas citoplasmáticas Y o Z son transportadores que permiten la captación de bilirrubina. Entonces bastante bien porque me dijo la respuesta que estaba en este. Otra estrategia, ya saben que en este canal somos súper defensores de la técnica de Feynman, es decir, la capacidad de explicarte a ti mismo la información que has aprendido. Es una estrategia muy efectiva a la hora de estudiar y que ha demostrado excelentes resultados en la retención de información. Y siempre les he dicho que para explicarte a ti mismo esa información es súper positivo el hecho de que tengamos a mano algún cuadro mental o algún orden ya preestablecido para estudiar esa información. Esta aplicación con la opción de mapas mentales nos permite generar precisamente esto. Como pueden ver aquí, me ha generado un mapa mental súper completo. He probado esto ya muchas veces y les aseguro que es de las mejores herramientas para crear mapas mentales que he podido encontrar, inclusive mejor que herramientas que se dedican precisamente a la creación de mapas mentales. Evidentemente es editable, por ejemplo aquí he incluido algunas fechas sobre el descubrimiento de las enzimas, que evidentemente esto no lo necesitamos, pero incluso, por ejemplo, estas hormonas gastrointestinales y sus funciones no las necesitamos porque no está dentro del contenido que nosotros deseamos aprender, pero sí dentro de las páginas que están en el documento. Entonces, evidentemente, me las va a incluir también en el mapa mental. Pues básicamente lo que podemos hacer en este caso es simplemente tocar aquí, eliminar y nos las quita de ese mapa mental que nos ha creado. Igualmente, si al final hay algo que no nos interese, bueno, aquí está la colestasis. Eso más bien, sí, pero eso sí nos interesa. Entonces, podemos crear este mapa mental y luego podemos descargarlo, formato PDF, formato imagen, como ustedes deseen. Básicamente aquí me lo he descargado y como pueden ver, luego podemos imprimir este mapa mental, lo que ustedes quieran hacer con él. Pueden explicárselo a partir de la técnica de Feynman o lo que sea. Otra herramienta, porque seguimos sacando cosas. ¿Qué pasa? Estás estudiando este contenido y hay algo que tu profesor considera que es súper importante, pero que no está dentro de la bibliografía que tú revisaste. Hay dos opciones. Una, te vuelves como loco buscando ese contenido que necesitas aprender con mucha profundidad porque tu profesor te ha recalcado que es súper importante y no quiso básicamente darte bibliografía de cómo puedes encontrarlo. Entonces, tú necesitas una explicación muy detallada y sobre todo confiable sobre ese tema, pero no lo encontraste en la bibliografía. Hay una opción súper potente y es esta de la investigación profunda. Básicamente cliquemos aquí y nos va a trasladar hacia la página web de la aplicación. En esta página nosotros le vamos a pedir
con la opción de investigación profunda que nos explique la fisiopatología de la ictericia y la enfermedad de Wilson, que básicamente es producida por la acumulación de cobre en los hepatocitos. Se lo he pedido, ok. Ella me ha hecho unas preguntas, no digo ella me ha hecho unas preguntas sobre determinados detalles que quiere conocer para que su revisión bibliográfica, para la revisión bibliográfica que va a establecer, sea evidentemente lo más adecuado a mis necesidades y a lo que yo quiero. Vean esto. Me ha elaborado un PDF por aquí para que lo descargue, que lo he descargado acá, de 16 páginas, hablándome sobre la fisiopatología de la enfermedad de Wilson, sobre todo asociada a la ictericia y determinadas relaciones clínicas a partir de este formato de investigación. Yo no lo he podido encontrar en ningún otro programa. Inclusive hay una aplicación para estudiantes de medicina que se llama Open Evidence, que es una inteligencia artificial para estudiantes de medicina o para médicos, para buscar cosas médicas. Inclusive Open Evidence, si tú le preguntas la fisiopatología de la ictericia en la enfermedad de Wilson, la explicación que te va a dar es mucho más concreta. Incluso esa herramienta que se dedica solamente a medicina se queda muy por debajo de esto. 16 páginas hablándome sobre un detalle que yo le pedí que me explicara. Otra cosa, me dices, vale, sí, todo eso está muy bien, pero yo necesito crear flashcards, yo necesito crear cuestionarios sobre la información que estoy aprendiendo. Pues básicamente vamos a venir y le vamos a pedir que nos crea un cuestionario. Bueno, aquí están las preguntas. ¿Cuál es la definición más adecuada de ictericia? Te pone las opciones. Frente a un paciente con coloración amarilla, ¿cuál es la maniobra clínica más útil para confirmar que se trata de ictericia y no pseudoictericia pupilmente cutánea? Buena pregunta. Y como pueden ver, aquí tengo un cuestionario bastante extendido que todavía no he terminado de generarlo, de hecho. Igualmente podemos hacer lo mismo con la flashcard, podemos pedirles que nos cree un mazo de flashcards para poder luego importar en Anchor. Entonces básicamente aquí me ha generado un texto con todas las flashcards que él ha creado a partir de la información de ictericia que se encuentra en el documento. Igualmente les estaré dejando el prompt para generar esta flashcard en la descripción. Básicamente entonces les voy a enseñar ahora cómo podemos luego importar esta flashcard en nuestra aplicación para leer flashcards o para estudiarlas. O sea, por lo general es Anki. Básicamente lo que vamos a hacer es copiar este texto. Venimos aquí al final. Lo copiamos y vamos a crear un archivo TXT, que lo he creado ya aquí. Básicamente vamos a crear este archivo TXT y vamos a pegar el texto que acabamos de copiar. Vamos a eliminarle esta parte inicial donde dice que me ha generado un mazo, tal, esto de nota. Todo eso se lo vamos a eliminar. Solamente vamos a dar las flashcards seguidas una de la otra. Ajá. Vamos a cerrarlo y vamos a venir aquí y le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner ictericiaflashcard.tsv. O sea, la extensión del archivo tiene que ser TSV. Si a ti no te salen las extensiones, vienes aquí a vista y marcas las extensiones de los archivos. Entonces, una vez tenemos este archivo con ese nombre y con la extensión TSV, vamos a abrir Anki y vamos a venir aquí a importar. Si buscamos dónde se encuentra el archivo, aquí está, ictericia flashcards. Vamos a seleccionar el mazo donde queremos que esté. Yo en este caso quiero que esté en un mazo aparte. O sea, voy a seleccionar el mazo que yo tengo por defecto al principio, que es medicina, y quiero que esté dentro de ese mazo. Ya luego me encargaré yo de acomodarlo. Las notas básicos y los campos separados. Aquí por lo general te aparece por 2 puntos. O sea, te aparece así. Ah, no me deja. Bueno, en fin, te aparece por 2 puntos. Ah, aquí. Así. Por lo general, esta opción aparece así, pero yo lo tengo cambiado por tabulación porque suelo utilizar UPDF para generar la flashcard y UPDF, en el formato en el que te lo da, están separados los campos por tabulación. ¿Qué quiere decir tabulación? Básicamente la tecla Enter. Entonces, lo que vamos a hacer es, dado que tú lo estás generando por UPDF, lo que vas a venir es aquí, a campos separados por, y vas a tocar Enter. Cuando toques Enter, automáticamente te va a salir que están separados por tabulación. Y listo. Aquí, como pueden ver, ha generado un mazo de ictericia flashcard que puedo ir revisando con todas las preguntas y que puedo utilizar para mis repasos sobre este tema utilizando estrategias de revisión espaciada, técnicas de aprendizaje activo, que básicamente les he explicado en un montón de videos que son las más efectivas a la hora de retener esa información en nuestro cerebro. Por último, quiero hablarle de un conjunto de opciones de agilización que son bastante útiles, son muy sencillas, pero son muy útiles. No sé si ustedes han pasado también por estos problemas, pero yo he pasado, y si alguien ahí atrás también ha pasado, puede que les funcione mucho saber que este programa les puede resolver eso. Una cosa es, mira, el de esto de búsqueda, o sea, la opción de búsqueda que tienen todos los lectores de PDF básicamente, tiene una cosa que no todos tienen. Mira, si yo busco aquí Crigler, que es un síndrome,
me hace una animación en el lugar donde está la palabra. No se imaginan las horas que me ahorra a mí esto, porque lo que sucede es que muchas veces estoy buscando en un texto muy grande y entonces cuando busco aquí la opción de buscar y tal, no encuentro en qué lugar de la palabra. Es verdad que hay muchas aplicaciones de PDF que te señalan como en amarillo, te hacen una señalización, te subrayan la palabra, pero esa animación me ahorra, esa simple animación me ahorra muchísimo, muchísimo tiempo. Y otra cosa es que a partir de esa misma estrategia de búsqueda te permite reemplazar las palabras. Por ejemplo, vamos a buscar aquí síndrome de Arias. Bueno, vamos a buscar Arias nada más. Debe salir una sola vez. Ah, no. Es que vamos a poner síndrome de Arias. No encontraste nada. Y con tilde. Vale, aquí sí lo busco. Puede ser que, por ejemplo, tus profesores o la bibliografía básica que a ti te dan o lo que sea, utilice otro nombre para llamar al síndrome de Arias. Pues básicamente lo que vas a venir aquí es esta opción de buscar texto y reemplazar, a seleccionar el apartado de texto donde se encuentra eso, cuáles de esas palabras quieres reemplazar, a lo mejor no las quieres reemplazar todas. Esta es la única momento en que aparece síndrome de Arias, entonces por eso he puesto ese ejemplo. Y lo vamos a reemplazar con síndrome del hígado roto. Vienes aquí a reemplazar y donde decía síndrome de Arias te pones síndrome de hígado roto. Como les digo, esto puede ser muy beneficioso en caso de que tus profesores o la bibliografía básica o el lugar donde te están enseñando manejen un vocablo diferente. Entonces tú no necesitas, cada vez que leas eso, acordarte de que el vocablo ese no es como tú lo debes manejar a la hora de evaluarte o lo que sea. Simplemente tocas la opción de reemplazar y solucionar el problema. Otra cosa súper importante, miren, la mayoría de lectores de PDF, si yo vengo aquí y copio, como esto está en PDF, está en formato de 2 columnas, casi todos los libros en PDF están en 2 columnas. Si yo vengo aquí, en casi todos los lectores de PDF, por no decir que todos, si yo vengo y copio aquí todo este texto y vengo a una flashcard de Anki, le doy aquí a añadir y pego, en casi todos los lectores de PDF esto me aparece así, mire. O sea, me aparecen como llamadas por aquí abajo, árbol aquí. O sea, como todo súper desordenado, súper que no en un formato de texto condensado, o sea, como debería estar, en formato de párrafo y dividido entre los diferentes párrafos. Y esta es una función súper importante. ¿Por qué? Porque a la hora de generar flashcards, si yo estoy generando flashcards rápido, me ayuda muchísimo el hecho de que si yo copio una parte del texto, me la copie exactamente como está en el libro y no tenga que venir yo detrás arreglando todas estas cosas para que quede condensado, no tenga que venir yo detrás organizando todo esto así para que quede condensado en un único texto. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde yo, como las flashcards que UPF me da no son perfectas, ni cualquier aplicación que genera flashcards, ninguna es perfecta, o incluso tengo que agregar algunas cosas yo, es necesario que yo sea ágil en cuanto a la agregación de esa flashcard copiando el texto del libro. Y para eso, esta función es súper útil. Y por último, les quería hablar de la conversión de PDF a otros documentos. Básicamente, a lo mejor a ti te es mejor, luego de que has elaborado toda esta información y tienes tu PDF listo y tal, condensarlo a imágenes, o a lo mejor lo quieres convertir a Word o lo que sea, o puedes crear una presentación de PowerPoint, que es bastante raro porque, bueno, no te va a quedar muy perfecto, pero también lo puedes hacer. Y por último, les quiero hablar de las funciones de salud. Mira, como estudiantes estamos expuestos mucho tiempo a pantallas y sé que hay varias aplicaciones, por ejemplo, yo utilizo Flux para controlar la luz azul de nuestros dispositivos, fundamentalmente en Windows. En la laptop utilizo Flux. Sí, pero bueno, es bastante positivo que este programa, además, en sus complementos, tenga una opción para nosotros cambiar el formato en el que nosotros visualizamos las cosas y podemos, por ejemplo, aplicar filtros de cuidado de la vista, por decirlo de alguna forma. O sea, básicamente aplicar un ligero filtro azul sobre la pantalla para que podamos pasar horas y horas estudiando sin tener que preocuparnos por esos detalles.